Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una entrevista más. Hoy, para empezar, vamos a tratar un tema que yo creo que cada vez es más frecuente en la población, que es el intestino irritable, y hemos traído a una invitada súper especial, que es especialista en esta temática y que nos va a contar cosas súper interesantes. Pero antes que nada, te quiero presentar una situación típica que puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Estos días que te levantas con una sensación extraña, que notas que en los últimos días no has ido correctamente al baño, ya bien sea porque has tenido un mayor número de deposiciones, o porque al revés, no has ido del todo bien al baño o llevas varios días sin ir, en lo que ya te das cuenta que la comida que tomas no se sienta del todo bien y que cuando pasan los días descubres que cambia totalmente tu forma de ir al baño, que empiezas a tener un número de posiciones más elevados, con una consistencia muy diferente a la que tienes normalmente y realmente no sabes lo que ocurre y te sientes un poco mal. Bueno, para dar introducción a esta temática del intestino irritable, esta es una de las situaciones que puede ocurrir cuando existen alteraciones intestinales en personas que pueden estar sufriendo un brote de este tipo de patología. Y antes que empecemos y antes de presentarte a nuestra invitada de hoy, quiero pedirte que si algo de lo que hablemos en esta entrevista te resuena, nos lo dejes en comentarios porque vamos a estar muy atentos y vamos a responderos a todo lo más rápido posible para solventar todas las inquietudes que tenga sobre esta temática. Tania, te doy la bienvenida, Tania Pina. Ella es especialista en digestiones y emociones a través de la alimentación consciente, y tiene un montón de experiencia clínica y aparte se dedica a divulgar en redes sociales y tiene un método muy curioso que se llama Método AMA, que después nos contará un poquito más. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Nada, muchas gracias Alejandro por esta invitación y nada, espero resolver todo de forma muy resumida para que todo el mundo pueda entenderlo y que no quede pues duda alguna de qué es realmente el síndrome del intestino irritable o lo que es lo mismo, el colon irritable. Ujú. Antes de meternos quizás muy teóricamente con el concepto, a mí me gustaría que nos diese tu opinión como especialista de por qué, oye, por qué la gente últimamente, en los últimos años sobre todo, cada vez tiene más problemas de salud intestinal. Oye, ¿qué es lo que está ocurriendo con la alimentación o con los aspectos que considere para que se esté dando esta situación? Pienso personalmente que está habiendo mucho estrés, ¿no? Todo el mundo se habla del estrés, todo lo que causa el estrés, pero realmente yo siempre le digo a las personas, ¿realmente sabéis lo que es el estrés? Porque muchas personas dicen, sí, yo tengo estrés. Y es pues que van corriendo. Y eso no es estrés. Hay muchas formas de estresar al organismo. Bien nutricional, bien física o bien emocional. Cuando una de esas tres está en desorden o en desequilibrio, el cuerpo comienza a somatizar, te empieza a decir, oye, hay algo que no me estás dando, que no me... Hay algo que me estás dando y que no me viene bien. Y eso suele pasar mucho. Entonces, muchas personas damos por hecho todos estos patrones que hemos adquirido, todo como en la sociedad a día de hoy, el correr, el dormir poco, el estar todo continuamente con las pantallas, em, exposición también a todos los humos de los coches, a la contaminación ambiental, medicación, al sedentarismo, al consumo de ultraprocesados. Todo eso, a lo que se le llama xenobiótico, todo eso hace que nuestro organismo entre en estrés. Entonces, pienso que hay muy poco conocimiento realmente qué es el estrés. Entonces, cuando comienza ese estrés a nivel nutricional, físico, emocional, comienza a haber esos desórdenes gastrointestinales dependiendo de la persona. Si tu genética se compone mayormente por ese 25%, porque un 75% es la epigenética, que en realidad son los hábitos de tu día a día, en ese 25%, si una persona está predispuesta a padecer bien de cáncer o bien diabetes, colesterol, todo eso a lo que dice, venimos de genética, no es que en mi familia ya viene de tal. Si tú tienes una predisposición a tener problemas gastrointestinales, si vienes de una familia que ya padece de mucho estreñimiento, diarrea, cólico, dolor gastrointestinal, lo que ocurre es que esa persona cuando comienza a tener ese desequilibrio por ese tipo de estrés, bien nutricional, físico, emocional,
va a somatizar en forma de problemas gastrointestinales o patología, como enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa o el Crohn o colon irritable. En el colon irritable, la diferencia que hay entre las enfermedades inflamatorias y el colon irritable es que el colon irritable, cuando te hacen una colonoscopia, no aparece nada porque es una microinflamación intestinal que a través de una cámara pues no se percibe, ¿vale? Es una microinflamación de la mucosa de nuestros intestinos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te hacen pruebas no hay nada. Simplemente tú te sientes muy mal. Tienes estreñimiento, diarrea, hay personas que incluso le dan cólico, fuertes dolores de barriguita, muchas intolerancias alimentarias como la lactosa, al gluten, incluso te hacen pruebas y te dicen, oye, tienes mala absorción nutricional o tienes un poco de anemia o eres intolerante a la lactosa, la fructosa, incluso al sorbitol, pero nada del gluten. Y una cosa es la intolerancia y otra cosa es ser alérgico o celíaco. Entonces hay que ver, entender realmente al organismo. Yo siempre digo, cuando vemos a una persona, no podemos ver a una persona como algo, ¿no? O sea, tiene SIBO, sobrecrecimiento, toma una pastillita y tal. No. A una persona hay que verla de forma integral. ¿Cómo está? ¿Cómo la ves anímicamente, físicamente, su piel, todo? O sea, yo cuando veo a un paciente, lo veo de forma integral. No lo veo solamente como un resultado de una analítica. Y yo creo que se pasa por alto muchas veces esa parte, ¿no? Quedamos con las prisas, incluso muchos profesionales de la salud. Toma, patá. No, a una persona hay que verla. Nunca nos preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te ha sucedido algo? ¿En qué momento comenzaste con el colon irritable o ese intestino o esa patología o ese problema? Y muchas personas te dicen, pues mira, fue a raíz de tal situación. Bien de un maltrato, que también está muy visto, de que una persona cuando era pequeña vivió en su infancia un maltrato y después la edad adulta tiene esa parte que en el momento que percibe que alguien la trata mal, ¡bum!, se va de vareta. O estreñe. Normalmente cuando hay un estreñimiento está relacionado con las emociones, algo que no quiero soltar. Sin embargo, una diarrea es porque algo que yo no quiero digerir. Entonces no solamente hablamos de un estrés de calmarnos, sino un estrés en todos los sentidos y en todos los niveles. Sí. Además, a nivel educacional, que no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero parece como que la población, tras todo lo que aprende desde que son pequeños, al final digamos, se ocurren muchas situaciones donde todo este estrés emocional, todo este estrés físico acaba siendo, digamos, paliado sensorialmente con la comida. Claro, ¿qué pasa o qué puede ocurrir, Tania, cuando realmente hay señales estresantes en nuestro tejido o a nivel emocional y intentamos solucionarlo con la comida? ¿Te refieres que cuando una persona está mal emocionalmente y todo lo tapa, ¿no? Esas heridas o ese vacío emocional con la comida. Buah, eso es eso es principal. O sea, cuando una persona, el cuerpo le está pidiendo azuquita, ¿por qué? Porque hay algo que está diciendo, necesito éxtasis, necesito calmarme, necesito que me dejes ese subidón, como el que se toma un cafelito. Te tomas un cafelito, te da y tú dices, "Ay, ya estoy que me como el mundo por la mañana". Si tú necesitas arrancar el día con un café para sentirte bien, ojo, cuidado, chungo. Pues el azúcar es igual. Cuando tú te comes el azúcar, tiene un periodo muy cortito de éxtasis, pero eso es por la glándula pineal, ¿vale? Cuando nuestra glándula pineal, que es esa almendrita que tenemos entre el cerebro ahí, esa como chiquitita, si nosotros estimulamos con azúcar, lo que secreta es beta-endorfina, que eso es lo que es muy parecido a cuando te pones morfina. O sea, cuando te relaja, te calma, pero dura muy poquito. Entonces, ¿por qué buscamos eso? El azúcar. Yo siempre pienso, y si no es haceros esa pregunta, ¿no? Yo siempre digo, vamos a hacer una pregunta. ¿En qué momento del día me pide la azuquita? Normalmente llega por la noche o después de la comida, cuando tú estás relajada o relajado. Incluso te pide el alcohol, un vinito, una cervecita. ¿Cuándo? Los viernes, cuando tú ya has terminado. Llega el viernes y todo el mundo, sobre todo aquí en Sevilla, cervecita, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque es como tu momento
de toda la jornada, de toda la semana, corriendo, estresado y demás, y tú te intentas calmar y relajar con el alcohol o con el azúcar. O llega el fin de semana, muy típico también, y dice el domingo, ya como un pastelito, porque tus emociones como, este es mi momento de relax, necesito sentirme bien. Y eso también está muy relacionado. ¿Qué ocurre? Que hay personas que están enganchadas no solamente un domingo, porque un domingo es algo, tú, si eres consciente, y hay veces que me como un dulce, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, a una pastelería de buena calidad, digo, voy a comer un dulcecito, me como una tartita de zanahoria, una tartita de manzana, que me encanta. Pero si tú continuamente necesitas de azuquita o de alcohol, que pensamos que mucha gente, el alcohol, ¿no? Hay muchas personas que todos los días tienen que beber una cerveza o todos los días se tienen que beber un vino. Yo les animo que se hagan esa pregunta, el por qué. Y ahí, eso es uno de los estresores. Si tú estás viendo que emocionalmente te sientes con estrés, si tú le estás dando ese tipo de alimentos, estás generando más estrés aún todavía. Estás oxidando tu célula. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. El azúcar te va a provocar una disbiosis, incluso te va a dañar tus intestinos, provocando una hiperpermeabilidad intestinal. La cándida, el exceso de la cándida es un hongo. Cuando tú le das, ¿qué le gusta a los hongos? Azuquita, la oscuridad y la humedad. Si tú le das azuquita, eso dice, qué de tóxico me está metiendo esta persona. ¿Qué hago? Voy a crecer. Y es lo que se le llama un exceso de cándida, bien vaginal o bien intestinal. Y eso, justamente, la cándida también provoca una hiperpermeabilidad intestinal porque sus patitas así y se enrollan en las paredes intestinales y provocan lo que son los agujeritos. Y de ahí se cuelan todos los alimentos, lo que se le llama una intolerancia alimentaria. Eso va al torrente sanguíneo y ¿qué te hace? Que te daña el hígado también, te ingere en tóxico. Entonces, al fin hay que tener mucho cuidadito, siempre tenemos que pensar a nivel emocional, estoy bien, estoy mal, voy a gestionarlo. Una de las formas que podemos gestionar el estrés es haciendo deporte. Empieza a secretar todas aquellas hormonas de la paz y el bienestar. En vez de coger y meterle tanta azuquita, yo siempre digo, primero haz deporte, bebe agua. Y si ya el cuerpo te pide azuquita, pues intenta meterle azuquita natural, sea una miel ecológica o que sea unos dátiles, un platanito, ¿vale? Ujú. ¿Cómo, en estos casos de intestino irritable, cómo se diagnostica? ¿Cómo una persona que pueda estar viendo este vídeo pueda saber si es su caso o no? ¿Cuál es el protocolo típico a seguir y cuáles son los síntomas más frecuentes? Los primeros síntomas es la hinchazón abdominal, estreñimiento, la diarrea o ambas alternas. Incluso también hay personas que pueden tener cólicos intestinales. Te duele mucho la barriga, vas al baño, imagínate, te pegas como 3, 4 días sin ir al baño, incluso hay personas que van una vez a la semana, te duele la barriga, vas al baño, empiezas a evacuar un montón, empiezas primero con unas bolitas y después empiezas como incluso de diarrea, más o menos por unas caquitas pastosas, como una tipo 6 de la escala de Bristol, que es así más pastosa. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona evacúa todo, se le queda la barriguilla como resentida y esos son cólicos. Y eso es porque los movimientos peristálticos, que son los movimientos que hacen nuestros intestinos, no lo hacen de forma regular, no lo hacen de forma normal. Y eso es lo que tenemos que intentar, sí. Siempre yo digo, no podemos estimular a los intestinos con una pastillita o enemas. Tenemos que estimularlo de forma natural y hay muchas formas de hacerlo. Las personas piensan que es más fácil de lo que es, porque no, yo me tomo tal cosa, Tania, yo me tomo tal cosa y no me funciona. Es que no es una cosa. Tenemos que ver qué es lo que te está estresando. ¿Estás combinando bien los alimentos? ¿Comes muchos alimentos muy ácidos? ¿Cuáles son aquellos alimentos que me van a acidificar mi organismo? O excitar mi organismo, porque tenemos el sistema nervioso parasimpático y simpático. Normalmente las personas con el síndrome del intestino irritable tienen el sistema muy simpatizado, muy acidificado. Cuando combinamos mal los alimentos también se provoca una fermentación y putrefacción intestinal. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una hinchazón abdominal, un estreñimiento, una diarrea o ambas alternas y vas al médico y te dicen eres intolerante a la lactosa, tienes intolerancia a la fructosa o al sorbitol y te dicen también tienes alergias alimentarias, también están muy relacionadas. Duermes mal, se te cae mucho el cabello, incluso te puedes tener un poquito de anemia y la vitamina D un poco baja,
Todos esos síntomas son de unos intestinos irritables. ¿Por qué? Te está diciendo tu aparato digestivo que no estás absorbiendo bien. Los peos que huelen muy mal es porque hay una putrefacción intestinal. En la parte izquierda del colon, ahí se almacena todas aquellas proteínas que tú no digieres. Se queda la parte almacenada en la parte izquierda del colon, y eso qué, junto con la fermentación, ese gas y las bacterias, ¿qué ocurre? Crean esa putrefacción intestinal que después lo absorbe tus intestinos, van al torrente sanguíneo y te sobrecarga. En realidad, ¿de dónde viene el origen? Del hígado. Hay un mal funcionamiento del hígado. Y muchas veces no buscamos eso. Buscamos una pastilla para evacuar, pero cuando tú llevas mucho tiempo con esos problemas, incluso de estómago, también puedes tener hipocloridria, una gastritis, un Helicobacter pylori. ¿Dónde? ¿De dónde viene el origen? Del hígado. Está muy sobrecargado, tiene muchos cálculos biliares y eso hay que limpiarlo para que funcione de forma correcta. Y realmente, o sea, con la experiencia que tienes con tus pacientes, ¿podrías decir si hay un tiempo medio de recuperación, si hay personas que sí se recuperan, si hay personas que no? ¿Cómo percibes tú esa sensación después de tratar a pacientes que tienen intestino irritable? ¿Cuál es tu experiencia? Si una persona trata los tres tipos de estrés, que es el nutricional, físico y emocional, y hace una buena limpieza intestinal y una limpieza hepática, recupera la salud. Porque en realidad para mí, o al menos de lo que yo pienso o siento, el colon irritable, o lo que es el síndrome del intestino irritable, no es una enfermedad, una patología gastrointestinal. En realidad es que la persona tiene una hipersensibilidad gastrointestinal y que percibe muchísimo cuando algo su cuerpo no lo tolera. En comparación a otra persona, pues a lo mejor otra persona lo que va a tener es un sobrepeso, una hipertensión, una diabetes, un cáncer. Pero una persona que tiene el síndrome del intestino irritable simplemente es que tú tienes una hipersensibilidad gastrointestinal, que cada vez que entra un tóxico en tu organismo o estás llena de tóxico y veneno, es lo que hace la putrefacción intestinal, se llena tu cuerpo de veneno, son sustancias muy similares, tú lo estás percibiendo y por eso tú no tienes fuerza, tú no tienes energía, tú no estás bien, porque en realidad tú percibes mucho y es porque tú genéticamente estás predispuesta a ¿qué? A tener esa sensibilidad. Pero en realidad no es una sensibilidad que tú la tengas y que tú no toleres los alimentos o todo lo que supuestamente es normal. No, en realidad nadie lo tolera. Ni los humos de los coches, ni los químicos, ni los fármacos. Lo que ocurre es que esa persona lo va a padecer de otra forma que tú. Tú al comer mal, tú lo estás percibiendo. Entonces, cuando una persona elimina de su vida, entre comillas, porque es muy complicado, además en el siglo que vivimos, pero si más o menos lleva un estilo de vida equilibrado en esos tres tipos de estrés, esa persona va a recuperar la salud, porque no es una enfermedad, ¿vale? Entonces, cuando esa persona está bien, come bien, duerme bien, automáticamente empieza a sentirse bien. O sea, yo lo digo por mi propia experiencia, yo he padecido el colon irritable desde que nací, hasta mis 28 años, o sea, muchos años con muchos problemas. O sea, yo tenía una barriga enorme, o sea, yo tenía una barriga incluso como si fuera una mujer de embarazada de 5 meses, incluso 6. Yo estuve un mes entero sin ir al baño. En un mes fui una vez nada más y acabé en urgencia varias veces. Nadie me daba una solución y es por eso que yo al final comencé a crear lo que es el método AMA. Desde mis 25 años empecé a ver todo eso porque lo hacía solamente para mí. Y después, como yo trabajaba como instructora fitness y de pilates, todo el mundo decía, pero ¿tú por qué te dedicas al mundo de la nutrición? Yo decía, porque lo que enseñan, yo he visto qué es lo que nos enseñan en la nutrición convencional y no se asemeja a lo que yo realmente siento. Hasta que por fin di, pues, con toda esa parte del higienismo, de la macrobiótica, de la ayurveda, una de las personas, para mí uno de los referentes muy grandes, que la admiro muchísimo, al doctor Vizcarra. Gracias a él, o sea, yo tengo muchos conocimientos también de él. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona se puede sanar, ¿no? Mejor es, ¿se puede recuperar su salud? Por supuesto que sí. O sea, puede vivir perfectamente, incluso te puedo decir que tiene más energía que otra persona, porque está tratando esos tres tipos de estrés y puede ir bien al baño, puede dormir bien. O sea, yo lo hago y muchos de mis pacientes igual, o sea, ya van de forma regular, se han desinflamado, ya no hay problema.
Y por sacarle un poquito la parte práctica a todo esto que nos estás contando, o sea, ¿qué aspectos importantes a nivel de alimentación se pueden ejecutar primero para prevenir este síndrome de intestino irritable? Lo primero es eliminar los 5 venenos blancos. El azúcar blanca, la sal refinada, porque hay que consumir un poquito de sal sin refinar, que contiene esos oligoelementos que son necesarios para el organismo. El azúcar, la sal de mesa, la normal, la que nos venden, lácteos, sobre todo de vaca. Yo consumiría solamente de lácteos, yogur de cabra u oveja o queso fresco, porque contiene también probióticos. Las harinas refinadas, incluso todo el pan. Si vas a comer algún tipo de pan, elimina por completo todo el pan y en algún caso el trigo sarraceno que no contiene gluten. O, por ejemplo, la espelta, que tienen menos cantidad de gluten. Y el arroz. Es muy importante, la pasta y el arroz también. O sea, la pasta blanca, eliminarla por completo y el arroz blanco también, porque el arroz blanco está refinado y le quitan la capita donde tiene las fibras, las vitaminas, los minerales. Entonces, si tú le estás quitando la esencia a ese arroz, se absorbe muy rápido. ¿Qué pasa? Te dan pico de glucosa en sangre. Y eso daña también, eso es un estresor para tu cuerpo. El arroz blanco, por ejemplo, va muy rápido al intestino. Incluso si tienes un exceso de cándida, le estás dando de comer. Entonces, mejor arroz integral y le estás aportando fibra. Y en contraposición, cuando ya existe este intestino irritable, ¿qué intervenciones crees que son las que mejor resultado te dan o qué intervención concreta es la que crees más importante para gestionar estos brotes que tienen las personas que sufren síndrome de intestino irritable? Elimina los 5 venenos blancos, la combinación de los alimentos y activación del nervio vago. Esos son los primeros pasos. Si esa persona es fácil, no. Te tiene que guiar un poco porque tenemos tanta información por internet que la gente está como loca. Muchas veces se aprovecha mucho el consumo gratuito, está muy bien, pero te tiene que llevar a alguien, ¿vale? Porque está muy bien que nos informemos y está muy bien que experimentemos, pero cuando consumimos mucho los contenidos gratuitos, lo que ocurre es que no estoy haciendo algo para mí exclusivamente. Entonces, cuando una persona te lo da masticado, que al final es pagando los cursos o talleres o lo que sea, tú ahí lo tienes muy masticado. Entonces tú vas a verlo muy claro. Una persona que eliminó 5 venenos blancos, es más, tenéis en mi página web, Tania Pina, tenéis taniapina.com, tienen un PDF completamente gratuito donde te explico cuáles son esos 5 venenos blancos y por cuáles sustituirlos. Después, tú combinas bien los alimentos para evitar esa putrefacción y esa fermentación y putrefacción intestinal y después activación del nervio vago. El nervio vago es el 10º par craneal, que lo tenemos aquí, y es como unas ramificaciones de unos árboles, como de unos arbolitos, y ahora todas esas raíces se conectan desde el cráneo hasta todo el aparato digestivo. Y si conectamos el nervio vago, va a activar el sistema nervioso parasimpático, porque hemos dicho que una persona que tiene síndrome del intestino irritable tiene el sistema muy simpatizado. Tú activas el nervio vago y estás activando el parasimpático y se va equilibrando. Para mí serían de las más importantes para comenzar, pero hay muchas cosas también por detrás. Y hay una cosa que a mí me da mucha curiosidad y que siempre comentamos con las personas que traemos aquí a entrevistarlos, que son los casos reales. O sea, ¿tienes alguna experiencia con alguna persona que te haya llamado especialmente la atención y que no quieras contar? Bueno, he tenido muchos casos, ¿no? Pero sobre todo me llama la atención sobre una mujer, ¿no? Una mujer porque me vienen muchas personas que consumen pues ansiolíticos, ¿no? Medicamentos para la depresión, la ansiedad. Esta mujer no me decía nada, no me dijo que estaba tomando esos medicamentos. Entonces yo veía que había algo raro, porque era como muy contradictorio. Yo le ponía unas cosas y ella tenía otras. Tardó 10 semanas en poder regular las evacuaciones. No digo que no evacuara, sino que en regularlo, en ir el día a día. Y primero era porque yo le decía el tipo de la dieta y demás, y era justamente por lo que he comentado. Ella, de forma autodidacta, por otra parte, se ponía a consumir artículos, pues bueno,
Yo le decía, haz esto, y a ella veía por internet otro tipo de cosas, ¿vale? Has metido tal y decía, no, es que he visto que el limón me estriñe, no, he visto que la manzana tal, no, que no sé cuánto. Entonces, eso me he dado cuenta que la mayoría de las personas tienen eso muy arraigado. O sea, tú le estás diciendo esta serie de pautas y ellas te están cuestionando porque han visto en internet tal cosa. Eso lo veo mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que tardó pues como 10 semanas. Normalmente una persona empieza a evacuar en la primera semana, como mucho la segunda, de forma regular digo, ¿eh? Y ella tardó como 10. Y después nos dimos cuenta que, vale, estuvimos tratando la alimentación, tienes que hacerme caso, tal, vale. Y en realidad fue por una parte emocional. Ella tomaba medicamentos para la ansiedad y la depresión porque en un momento de 18 años, esta mujer tenía como 60, 50 y tantos, 60 años, y era porque hubo un bloqueo emocional en ese momento de cuando era, porque eso nos costó muchísimo averiguarlo, porque ella decía, no es emocional, no, no es emocional, no es emocional. Y digo, si no me estás dejando ayudarte. En el momento que ella digo, relájate, digo, déjame ayudarte. Y vamos a ver, algo emocional que a ti te haya provocado, ¿qué es lo que te pasa? Y cuando empezamos a tirar del hilo, era una cosita de cuando ella tenía 18 años, que lo tenía tan arraigado que no lo quería asimilar y no le dejaba evacuar. En el momento, clic, hizo como, y además que fue así, ¿eh? Fue como un clic, hablamos eso, hicimos unos ejercicios también de autoconocimiento, automáticamente ella ese mismo día se iba a poner un enema, fue al baño y empezó a soltar todo lo que tenía. Incluso tenía las heces envueltas como unas cápsulas, era como blandito y decía, o sea, increíble, unas cosas súper extrañas. Y eso fue uno de los casos más raros, ¿no? Primero es que no se deja ayudar porque está cuestionando y no se relaja. Y otro era esa parte emocional arraigada de cuando tenía unos 18 años más o menos, en el momento uno que dio ese clic, ¡boom! Empezó a evacuar de forma natural. Jo, Esto está por... qué guay la experiencia. Y ahora para que un poco entiendan, bueno, pues independientemente de quién es Tania, de qué es lo que hace, qué es lo que ofreces y demás, ¿nos puedes contar un poquito a qué dedicas tu labor profesional? Pues me dedico profesionalmente, yo soy profesional de la salud integral. ¿Por qué me he puesto profesional de la salud integral? Porque en realidad no es etiquetita, porque todos los estudios que tengo, todo lo que he realizado ha sido pues por pago, ¿no? No es, a día de hoy, todo lo que es la medicina, tú lo sabes bien, Alejandro, todo lo que es la medicina integrativa, todo lo que viene por detrás, pues son muchas cosas, ¿no? Y yo pienso, no hay una etiquetita en sí. Entonces, me dedico al mundo de la salud integral y holística justamente por eso, para trabajar ese tipo de estrés. Me he especializado en aquellas personas que tienen síndrome del intestino irritable o lo que es lo mismo el colon irritable, porque en su caso yo lo tuve. A día de hoy hay muchas personas que lo tienen y que no encuentran la solución por la medicina alopática. Entonces, estoy especializada en eso justamente por una experiencia personal. Ujú. Y está el método AMA, que es alimentación consciente, mente-cuerpo y autoconocimiento. Es un diseño que hice por pautas, las tengo muy, 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 muy organizadas de forma minuciosa, dependiendo también de la persona. Habrá que verla de forma integral, ¿vale? Pero si cumple, por ejemplo, los 3 primeros requisitos para el colon irritable, que llevan más de 6 meses con una hinchazón abdominal, estreñimiento, diarrea, incluso un poco de anemia, mala calidad del sueño, caída del cabello, se siente con mucho estrés, da positivo en el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, incluso una mala absorción nutricional, todo eso son síntomas del intestino irritable. Si es solo esa parte, tengo el método AMA grupal y después la parte personalizada, ¿no? Ya se deriva en personas que no solamente, porque el colon irritable se le llama al conjunto de todo eso, una disbiosis, hiperpermeabilidad intestinal, el SIBO, cándida, incluso también un hipotiroidismo que está relacionado también con el SIBO, y después también a su vez una gastritis, una Helicobacter pylori. Entonces, cuando hay todo eso, ya sé hay que tratarlo de forma personalizada, pero al final es el colon irritable es ese y esas son todas las variantes que puede tener una persona y para ello creé el método AMA por una experiencia personal. Todos los que nos estén escuchando, que sepan que el contacto de Tania va a estar en la descripción del vídeo, ¿vale? Tanto su página web, con sus redes sociales y demás.
Pero realmente, Tania, ¿por dónde te mueves a nivel de Internet? ¿Qué red social utilizas? ¿Cuál es por cuál realizas tu proceso de divulgación? Bueno, pues estoy ya casi en todas, creo yo. Estoy en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, Spotify, en TikTok también, algunas cosillas. Pero principalmente la cuenta que más muevo es la de Instagram y YouTube. Telegram también. También ahí paso contenido exclusivo y sobre todo por las newsletters, ¿no? La famosa newsletter que tú te suscribes. Suscríbete a mi newsletter. Bueno, pues una vez que una persona se descarga el PDF completamente gratuito de los 5 venenos blancos y por cuáles sustituirlo, automáticamente entra la newsletter. Bueno, yo en la newsletter cuento cosas muy íntimas, eso no lo cuento nunca, ¿eh? O sea, no lo cuento por redes sociales, cuento cosas un poquito así, un poco de forma chulesca, porque pienso que los emails algunas veces son muy aburridos. Entonces cuento experiencias mías de otras personas, qué es lo que he hecho, qué es lo que no, recetas, mando vídeos, mando, bueno, mis podcasts también, que lo tenéis en Spotify. Y nada, me muevo por muchos sitios, pero principalmente eso, Instagram y por las newsletters, que las muevo muchísimo. Vale, pues lo pondremos todo para que la gente no se pierda. Si quieres seguirte la pista, lo pondremos todo en la Fenomenal. descripción, ¿vale? Y como último, para terminar, Tania, a mí me gustaría preguntarte si conoces a algún compañero o algún profesional o alguna persona que creas que tiene un mensaje importante que decir a la población y que lo retases para que fuese el próximo invitado de las entrevistas que hacemos. ¿Tienes algo en la cabeza? Sí, bueno, tengo mucha gente, muchos amigos, muchos compis y de la salud, pero mira, curiosamente, yo como soy madre de mellizos, y encima están en plena ya, que están, no adolescentes ya están entrando en la edad adulta porque van a cumplir 19 años, reto a Diana Lacén, porque me encanta, es una súper profesional de adolescente. Ella trabaja todo lo que es la parte del cerebro, ¿no? Cómo piensa un adolescente y ayuda mucho a las madres y a los padres. Así que reto a Diana Lassen, que es una crack de ese sector y me encanta. Pues bueno, Diana, te vamos a mandar este corte, que lo sepas, con el reto de Tania. Así que si te quieres venir por aquí, nosotros súper encantados. Y por supuesto, Tania, muchas gracias por pasarte por aquí, por dejarnos un poquito tu visión sobre el intestino irritable, por decirnos cómo trabaja y por comentarnos todos estos detalles que creo que son muy importantes porque es eso, porque por desgracia es una situación que se da de forma demasiado frecuente en la población y muchas veces necesitamos tener puntos de vista diferentes para poder abordar las condiciones que nos molestan o que no queremos que ocurran en nuestro día a día. Así que nada, de nuevo, muchas gracias. Y si quieres decir algo antes de despedirnos. Nada, que 1000 millones de gracias por esta invitación, ha sido un placer, me lo he pasado súper bien, se me va muy rápido siempre porque charlo mucho, pero nada, muchísimas gracias por divulgar también tú, Alejandro, que sé que también tienes muchos conocimientos sobre esta salud y somos dos frikis, y nada, 1000 millones de gracias y ha sido un placer. Pues nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos.